Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar en este directo. Para mí es una alegría, como siempre, poder estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad semana a semana. Imagínense, son 105 semanas consecutivas trayendo directos, trayendo podcasts, trayendo videos semanales. Así que hemos arrancado con todo este mes de marzo, que ya vamos ahí a mediados y hay muchas cosas que han ocurrido durante estos días. Y bueno, estamos en un horario distinto y ustedes saben, por lo que han estado los directos anteriores, que estoy realizando junto a unos amigos unos arreglos en el frontis de mi casa y me obligan a estar todo el día. Hoy día empezamos temprano en la mañana y terminamos como hace un par de minutos nada más, por eso tuve que retrasarlo una hora. No es mi intención, ya van a llegar, yo creo que ya el próximo sábado también sería en la noche y ya luego retomaríamos el horario de la tarde si Dios lo permite. O a lo mejor podemos hacer una encuesta, preguntarle a ustedes qué les parece este horario de noche. El único problema que yo siento es la gente de España, que no me gusta hacerlos madrugar. De hecho, siempre los videos se publican pensando en ellos. Así que por eso salen tan tarde. Algunos dirán, pero ¿por qué publica el video en la noche? Porque quiero que cuando la gente en España se levante tenga ahí su video. Y bueno, luego se van levantando todos los otros países y lo pueden disfrutar. Pero en fin, aquí estamos. Gracias por estar en este directo. Va casi 2 minutos y ya hay más de 60 personas, 20 likes. Así que gracias a todos por estar acá. Dejen levantar un poquito esto. Vamos saludando ahí en el chat. Está Parruco, vía Mafia Menor también conectado. Manuel Rafael, profe, ya se puede hacer jailbreak en el iPhone 7 Plus con 15.1. Todavía no se puede, Manuel Rafael, pero la versión de iOS en la que tú estás es, pero muy buena. Así que vayamos viendo. Está More Varela también conectado ahí en el chat. Dice, mi tía tiene un iPhone 10 roto con iOS 14.3 y se lo voy a comprar. Uf, genial, o sea, más encima le puedes hacer el jailbreak con Uncover en 14.3 y tienes el Face ID en el iPhone 10, así que espero que pueda ser tuyo. La idea es que no lo formatees, obviamente. O si quieres irte a una iOS superior, bueno, de eso vamos a hablar en este video. Si es 15.3 RC o si es 15.4 Beta 3, la versión indicada. De eso vamos a estar hablando. Está Manuel ahí Marrero también en el chat. Williams Aquino también do Brasil. Son las 22 horas también por allá. Está Risotto también. Danos buena noticia, profe, pero por supuesto, todas las semanas hay noticias, unas más buenas que otras, pero esta semana fueron 3 días consecutivos dando noticias porque 3 días sin parar. Y habían otras muchas cosas que compartir, pero en realidad el tiempo, ustedes saben que ya entré a trabajar y algunas cosas ya no alcanzo a mencionarlas, pero se irán diciendo o ahora o en el podcast de mañana, que ayer quedó grabado. Lo estaba editando, de hecho, ahora unos minutitos, me quedaron como unos 5 minutos antes del directo para editarlo, así que no se vayan a perder el podcast de mañana. Así que tengo un iPhone 10 en 15.2. Ya le puedo hacer el jailbreak. Ansieto pregunta. Bueno, hoy en día, en este segundo en el cual se está realizando este directo, no hay ningún jailbreak en iOS 15, ¿de acuerdo? Liberado, pero hay muy buenas noticias dependiendo de la versión de iOS en la que tú te encuentres. Y tal como dice el título, yo hay una versión de iOS en la cual no me voy a mover, yo espero en esa versión y ya vamos a hablar de aquello en unos minutos más. Pregunta Mafia Menor, profe, ¿se puede guardar los SH de 14.7.1? La respuesta es, los SH se pueden guardar solamente de las versiones que se están firmando, o sea, las versiones que hoy día Apple te permite instalar. Entonces, ¿qué versión se puede instalar al día de hoy? 15.3.1 y 15.4. Son las únicas versiones de iOS oficiales que Apple permite hoy día estar instalando, las versiones públicas, aparte de las betas, pero mientras se puedan instalar, esa es la única versión de los SHSH que puedes descargar. Por eso el de 14.7.1 no lo puedes estar eh, no lo puedes estar descargando esos SHSH. ¿Por qué? Porque no se firma, porque Apple no permite estarlo instalando. Así que tengo acá mi iPhone 6S en 15.1, Manuel. Dale, Manuel, gracias por estar ahí. Me dice Ansieto, un saludo y sigo atento, gracias, nada más. La idea es conservar la paciencia. Están ocurriendo cosas. Marzo ha sido muy distinto en toda la actividad. El tipo de noticia que ha aparecido es muy distinto a enero y febrero, así que se viene algo bien allí. Me dice, está Rubano también ahí en el chat. Dale, Rubén.
una felicitación para Rubén porque lo que lograste con ese descubrimiento, Rubén, de que el POC de esta vulnerabilidad al kernel que funciona hasta 15.4 beta 3 fue una notición desde México, digo, desde España, perdón, desde España a todo el mundo. Felicitaciones. Bueno, te lo dije por privado, ¿cierto? Ahí te están mandando saludos en el chat, Rubén, te amo, te acaban de escribir. Hay noticias sobre Taurín en 14.8, profe. Sí, Carpus, hay noticias de Taurín y es que Coolstar dijo que ya sus ojos están puestos junto con el de su equipo en iOS 15, no en iOS 14. Así que no hay buenas noticias de Taurín para iOS 14, se quedó hasta 14.3 y ahora están metidos en iOS 15. Así es, Romano dice todo gracias al iPhone 8 con los SHSH. Claro, está la virtud de poder grabar, de guardar esos archivos que te permite subir y bajar. Imagínense Rubén subiendo a iOS 15, bajando a iOS 14, y va a tener bueno, y Rubén va a tener la tranquilidad porque el dispositivo donde está realizando todo eso tiene Touch ID. Entonces no le va a afectar cuando Apple deje de firmar 15.3.1 el tema de la SEP y el baseband con Future Restore. No va a haber ningún problema, va a poder seguir haciendo ese viaje de ir y volver, pero eso es gracias a que tienen los SHSH. Entonces, es vital. Y bueno, obviamente tiene, en el caso de Rubén, ¿por qué puede bajar desde iOS 15? Porque hay un tema con ahí el checkmate, el exploit que permite hacer el jailbreak de checkrain, cosas que todavía se puede estar sacando la información necesaria para setear el nonce, etcétera. Cosas que Rubén explicó en un tutorial en su canal. Así que vayan a verlo, el canal de Rubén es Raba Apple, así que vayan a verlo, ahí está, es Raba Apple para que vayan y se suscriban, ahí hay tutoriales de Future Restore, de cómo bajar de iOS 15 a iOS 14, creo que Rubén lo subió como hace 2 o 3 semanas atrás, así que está bien bueno ahí. Uy, ya hay 90 personas, 50 likes, no me había dado cuenta. Gracias a todos por estar acá, gracias a ti. Atrévete a mandarme un mensaje, ¿de acuerdo? Escríbelo, selecciónalo y cópialo y dale a enviar. Y si no alcanzo a ver el mensaje, dale a pegar el mensaje hasta que lo vea, no hagas spam, obviamente. Bueno, me dice acá Cubrayo, profe, ando en 14.5.1 con Uncover y un iPhone 12 y los SHSH guardados. ¿Qué hago? Bueno, lo vengo recomendando hace varias semanas y la recomendación viene a raíz de una pregunta que me gustó como me la hicieron. Me dijeron, ¿y si fuera tu caso? ¿Y si solamente, profe, tú tuvieras un teléfono y no tuvieras canal de YouTube? ¿Qué harías? Yo dije, yo me iría a iOS 15.1. Eso es lo que dije. Hay veces que toca hacer esas cosas de esa manera. Dice, pero no hay que subir cuando salga un jailbreak. Sí, pero es que ahora está el tema de la SEP, algo que era muy distinto a años anteriores. Apple usualmente la SEP y el baseband lo cambia cuando aparece una nueva versión de iOS, desde iOS 14 a iOS 15, cambió, desde iOS 15 a iOS 16, cambió, pero no nos esperábamos un cambio de SEP en iOS 15.4. Entonces, de ahí está la prisa que hay que tener, porque ya Apple deja de firmar 15.3.1 el lunes o el martes y ya después sin Yori. De hecho, yo tengo que subir me falta un teléfono de los que tengo, me falta subirlo a iOS 15.1. Yo creo que mañana o más rato lo voy a actualizar usando Future Restore. Hay un tutorial actualizado de Ichitazo, está en la descripción de este video. Ichitazo lo hizo en su canal de YouTube. Ichitazo es un creador de Twix, tiene su propia repo, una leyenda dentro de la comunidad del jailbreak y subió el tutorial actualizado, así que yo con ese me voy a guiar y es el que voy a estar recomendando obviamente. Y bueno, hoy día ese tutorial solamente se puede seguir en Linux o en Mac, así que ahí cada uno ve cuánto se esfuerza por tener y necesitas computador, obviamente, pues si es Linux o Mac. Entonces, ahí es lo que tienen que estar realizando. Gustavito me pregunta, profe, tengo un iPhone 7 con 15.3.1 y no supe cómo bajar a 15.3 RC. ¿Qué hago? El tutorial está en la descripción. Anda a verlo. Hay que descargar el IPSW, el instalador de iOS, que pesa entre 5 y 6 gigas y lo instalas con iTunes. Eso es todo. ¿Tienes sueño, profe? Alex, sí y no. Si hablo con este volumen de voz que mis hijos están durmiendo en la pared que está acá a mi derecha, cruzando esa pared, están durmiendo y sí, ha sido un día largo, pero gracias a Dios, bueno, bastante bueno, no tengo de qué quejarme.
Profe, saludos. Primero que nada, gracias también, Benjamín, ahí en el chat. El niño dice, profe, llegué tarde, pero llegué, pero no importa, la idea es que estén acá. Hay algunos que ven la repetición de este video y si tú la estás viendo, te doy las gracias. Espero que en la próxima transmisión puedas estar en vivo también y fijándote porque en mi cuenta de Twitter, en el canal de Telegram, en Facebook y acá en YouTube estoy colocando los horarios. ¿De acuerdo? Profe, ¿se puede usar VirtualBox para configurar un sistema operativo si tengo macOS o Linux? Sí, sí es posible. Las máquinas virtuales sí corre. Eh, Está también acá Stuart Salazar. Dice, profe, ¿qué se puede hacer con los A12X? ¿Cómo se puede hacer el jailbreak en 15.2 beta 1? Todavía no hay un jailbreak en iOS 15 liberado, pero 15.2 beta 1 sí es una versión vulnerable y Jay James confirmó que era para todos los dispositivos. Así que no hay de qué preocuparse cuando salga la herramienta, tu dispositivo, aunque sea un A12X, de acuerdo a la información que se ha entregado hasta ahora, sí es compatible. Saludos también hasta Costa Rica, Stuart. Bueno, te estaba leyendo ahí tu mensaje. Amir Abasi me dice, profe, iPhone 8 Plus, ¿debo cambiar la versión a 15.1 o no podré? Gracias. Esta persona parece que no habla español. ¿Debo cambiarme a la versión? Yo dije que sí. Es lo que yo recomiendo al menos a Amir Abasi. eh, y estar esperando. Mis teléfonos están ahí, los subí casi todos. ¿Cuál de mis teléfonos se quedó en iOS 14? Se quedó, o sea, no voy a subir el iPhone 8. ¿Cuál más? Aunque lo puedo subir y bajar, también tengo los SH, los estoy mirando acá, los equipos. Ese subió, el 6S también subió. Creo que el iPhone 8, ese es mi único, y voy a dejar un teléfono nomás en iOS 14. Ese. Me pregunta Domi32, ¿el iPhone 7 Plus se podrá con 15.1? Sí, sí se va a poder. La idea es no moverse de ahí. Profe, saludos mucho, saludos, se le quiere mucho. Desde Maryland, USA. Dale, Juan Nolasco, yo te he visto varias veces acá, tocayo. Gracias por estar acá. iOS God me pregunta, profe, ¿usar App Manage en iMazing iPhone 13? Sí, funciona iMazing muy bien. Tengo que hacer un revisado de iMazing que tengo pendiente. Esta semana tenía que haberlo publicado, pero en realidad no tuve tiempo. Espero esta semana sacar el video de iMazing y vienen sorteos de licencias de iMazing. Me pregunta Adrián Palacio, fecha estimada de liberación. No, no hay fecha estimada de liberación. Es la fecha que a mí me gustaría y es marzo. ¿De acuerdo? Es muy distinto la estimada a la que yo quiero. Ah, pero obviamente va a querer porque estamos en marzo. Sí, pero da la impresión que puede ser este el mes. ¿De acuerdo? Así que la idea es seguir aguardando, tener paciencia, porque si algunos dicen, ah, me aburrí de esperar, voy a actualizar, es peor, pues te fuiste. Chao. Y se marchó, te vas a ir, ¿de acuerdo? Así que sigamos viendo acá los mensajes. Mucha gente en el chat. Recuerden que hay un hashtag. Si te leo like, si te gusta lo que estás viendo, presiona ahí el botón de me gusta. Esto obviamente va acompañado del compartir el video, compártelo. Y el profe está en directo ahora, está respondiendo preguntas. Review de Filsa. Bueno, todavía no tenemos Filsa en iOS 15. Mariano Porino me dice, profe, tengo un iPad Pro tercera generación, A12X. Me duele el brazo. Sigo sin tener jailbreak en 14.8, 12X. Me sigo quedando en 14.8, no sé qué hacer. Este iPad está maldito. No es que esté maldito. Yo, y también, ¿por qué recomiendo irse a iOS 15 a esperar un jailbreak? Porque tal parece que los ojos están puestos ahí. Entonces, quedarse en iOS 14 es como que ya, vámonos arriba sin miedo al éxito. Lo vengo diciendo. ¿Cuánto será por el tema del perfil que retrasa las actualizaciones? ¿Cuánto? ¿Serán unas 3, 4 semanas? Así que imagínense cuánto tiempo recomendando que lo hagan. Y bueno, la única opción ahora es Future Restore si es que guardaron los SHSH, aunque hay una segunda opción, que es el motivo del tema de este video que vamos a ver en el minuto 30, que tiene que ver con eh, qué versión es la mejor para esperar un jailbreak un poco más completo, más robusto, si iOS 15.4 beta 3 o iOS 15.3 RC. ¿Cómo está ahí Alfredo? Alfredo dice que en un mes más podríamos tenerlo. Mariano Forino me dice, gracias, profe, pero si subo, no tengo los SHSH, me iría muy arriba. Claro, tendrías que irte a 15.3 RC en ese caso. O te conviene 15.4, ya vamos a ver.
Ya vamos a ver, hay otra forma de usar Watusi sin jailbreak, no tener que reactivarlo cada 7 días. Bueno, teniendo estos certificados de desarrollador que tú puedes comprar por $100, duran un año. ¡Oh! $100 es mucho para mí. Bueno, hay otras páginas que ofrecen el mismo servicio y que cuestan desde $20, $15, $10, y ahí uno tiene que ir buscando. Me pregunta también acá, Manuel, tengo un iPhone 4S con iOS 9. ¿Cómo hago el jailbreak? Bueno, buscar algún tutorial iOS 9, jailbreak y buscarlos por fecha. Yo acá tengo un 4S. ¿Dónde está mi 4S? Acá está. No, este es el 5. Me puse a juntar los teléfonos antiguos. Este es el 4S y este es el 4. Acá están. Miren estas joyitas, están descargados, obviamente no tienen batería, pero acá están teléfonos, pero preciosos. Si no me equivoco, creo que el 4 era el que tenía esta línea de la antena y el 4S la quitó. O es al revés, el 4 lo tenía y el 4 lo añadió, pero creo que era ese. Y joyitas, hermosos. Hay veces que pienso, tengo teléfonos que son antiguos y digo, podría ser tutoriales así de antaño. Algún día se podrán hacer. Pero acá andan los teléfonos, están guardaditos. Tengo otro iPhone 4 que me regalaron. Es este, me lo regaló David Gaete. Este está con iCloud, sí. Pero no hay cómo sacarlo. Hay maneras de hacerlo con el iPhone 4. El otro día hablaba con Phil Rain. Bueno, el otro día, cuando me llegó el teléfono, pero al final me dijo, déjalo así nomás. Si ya enciende el teléfono, no tiene código, solamente está el iCloud y lo quieres de colección, déjalo así nomás. Y aquí está, venía con una carcasa. Si alguien lo reconoce y si es tuyo, háblame, por favor, para que nos pongamos de acuerdo, para que le saquen el código. Oye, me puse a mostrar todos los teléfonos. Mira el iPhone, el 2G. Este vino de Argentina, tuvo que viajar de otro país y fue Matías Resi el que me ayudó. Este está con jailbreak, yo lo enciendo, podríamos ponerlo a cargar. A ver, pongámoslo a cargar. Las tonteras que me pongo a hacer en vivo. Lo vamos a poner a cargar para que encienda y cuando enciende está con Cydia. Está hecho ya con el jailbreak de por vida. Este ya tendría que estarlo restaurando, pero ¿para qué lo voy a restaurar? Vamos a ponerlo a cargar. Y ahí está cargando el iPhone 1. Ya, sigamos acá con las preguntas mejor. Diego Lucero ahí en el chat, gracias por haber llegado. Eh, tú. Veamos acá en el chat. Los SH, Cero ahí está respondiendo. Gracias por ayudar a las otras personas en el chat. La duda de qué son los SHSH. Son estos, es como el permiso que le da Apple para que tu dispositivo se instale una determinada versión de iOS. Me dice, ¿what? ¿Cómo eso? Bueno, Apple hoy día autoriza instalar iOS 15.3.1 y 15.4. Entonces, ¿qué es lo que es el SHSH? Es el permiso que Apple le da a tu equipo para que se puedan instalar esas versiones y ese permiso, esa llave, se guarda como un archivo y ese archivo se llama SHSH. Por eso luego cuando Apple ya no permite instalar esas versiones, tú ya guardaste la firma. Entonces la puedes ocupar después para instalar versiones de iOS que Apple no firma. Entonces tú ya tienes la autorización guardada y esa autorización se llama el SHSH. Y el tutorial para hacerlo está en la descripción. Si nunca lo han hecho, háganlo. Imagínense, hoy día la única forma de irse a iOS 15.1 es con los SHSH. Entonces, ay, no lo guardé. De verdad, comiencen hoy día desde hacerlo entonces. Siempre hay tiempo para cambiar y adoptar nuevas prácticas que les puedan ayudar. Quién sabe si a futuro los van a necesitar. Yo ya tengo guardado todos mis SHSH en todos los dispositivos que tengo para el canal. Incluso me puse a guardarlo de las versiones beta, el tutorial también está en la descripción. ¿Y por qué en las betas? Porque más rato vamos a estar hablando de 15.3 RC y de 15.4 beta 3. Entonces, guárdenlos también, no solamente de las versiones oficiales. Yo ahora mismo el teléfono donde estoy transmitiendo se encuentra en iOS 15.2 beta 1, o sea, mi teléfono está en una beta. Entonces, guarden los SHSH también de las betas. Profe, estoy en 15.2.1. ¿Estoy bien ahí? Sí, Sony Latin. Quédate ahí nada más. Just stay there. Veamos acá, Javier, amigo, dice saludos desde Argentina. Profe, también saludos para ti, Javier. Gracias por estar acá en el chat. Dice iOS God, profe, a mí me gusta hackear aplicaciones con Filsa, es muy entretenido. Hay mucha gente que pregunta,
Que si puedo instalar Fields en iOS 15 y obviamente el motivo por el cual lo están pidiendo es porque quieren hacer lo mismo que tú mencionas de hackear aplicaciones, pero no está Filsa para iOS 15. Filsa se está trabajando en aquello para tener una versión de Filsa Escape, pero por ahora no hay progresos que muestren que va a ser liberado en el corto plazo. Pero por lo menos Vast, que es el creador de la aplicación, en su cuenta de Twitter ya ha anunciado que está metiendo mano en eso, pero no hay nada concreto aún. Profe, ¿puedo actualizar iOS 15.3.1 en un iPhone 11 normal? Bueno, de actualizar puedes, obviamente, de poder puedes, pero va a depender de la versión de iOS en la que te encuentres ahora. ¿De acuerdo? Así que, Justin Juárez, dime por favor en cuál iOS estás ahora. Me dice Javosmar 74. Los SHSH 1442, pero el archivo dice 15.3.1. Claro, tu dispositivo a lo mejor se encuentra en iOS 14.4.2, pero la versión de iOS que hoy día se está firmando no es 14.4.2, se bajan las que se están firmando al día de hoy. Ah, Justin Juárez, estás en 14.3 y guardaste los SHSH. Si me dice no los guardé, claro, tendrías que estarte yendo a 15.3.1, pero entre esas dos yo prefiero 15.3 RC. En ese caso, si tú me preguntas en puntual por 15.3.1, sería eso. Tengo un iPhone 6, me dice Manuel, en iOS 12, ya. Tengo un iPhone SE 2021 en iOS 15.0, ya. Un iPhone 6S en 15.1, ya. Y un iPhone 4S, ya. Estamos súper bien. Me dice Domi, profe, ¿podré hacer bypass el mismo día que salga el jailbreak de iOS 15? No lo creo, porque el bypass que la gente anda buscando es el de Checkra1n, ocupando ese jailbreak, y las noticias que giran ahora son todas con Uncover, con otro jailbreak. Me pregunta Gat, profe, ¿y la placa? ¿Todavía no hay novedades de la placa? YouTube todavía no me contacta. No creo que lo vaya a hacer. Ah, no sé. En algún momento lo tendrá que estar haciendo. Me dice Cubrayo, profe, definitivamente nunca tendremos un jailbreak and tether. Nunca digas nunca. Ah, pero dijo nunca recién. Debiese haber, debiese haber. Estamos esperando nada más. No creo que haya prisa. Al final de cuentas, con la sequía que hay en iOS 15 o con lo que vaya a ocurrir en iOS 16, si es antether o no, la idea es que haya jailbreak. Esa es la idea. Ah, pero es que lo tengo que reactivar cada vez que lo apago. Ah, pero va a haber jailbreak, pues. Peor es nada, peor es no tener ninguna cosa. De Byron Bass, ahí conectado. Profe, sorry por llegar tarde. De nada, Byron. Dice, me estaba haciendo algo para tomar once, pero aquí andamos. Sí, de hecho, mi esposa también me ayudó con, preparando algo de comer muy rico. Gracias, mi amor. Ahí me está escuchando. Y me lo tragué antes de empezar. Yo le había dicho que no tenía hambre, Byron. Me comí todo el sándwich. Eh, Me pregunta cómo conseguir Spotify Premium en un iPhone 13 Pro, Johnny. Bueno, hay algo que se llama Visa y Mastercard, así que úsalo y vas a tener Premium todo el tiempo que tú quieras. Felicidades, profe, por los 100.000 suscriptores. Gracias, Hi-Fi Philos. Gracias por el saludo. Buenas tardes, profe. Saludos desde Chicago, Illinois. Dale. Qué bueno estar por allá, ¿eh? En los USA, en los United. Me dice Ángel Ortiz, yo estoy con mi 6S en 14.4.2 y el jailbreak activo desde siempre. A disfrutarlo nada más, pues. Hay algunos que decidieron quedarse en iOS 14, no hay ningún problema. Se decidieron quedar porque o tienen jailbreak o van a estar esperando el jailbreak, pero la idea es que se queden ahí. O sea, si decidieron quedarse, disfruta tu decisión, ten tranquilidad con tu decisión. No hay por qué pensar que los que subieron hicieron mal y los que se quedaron hicieron bien. Cada uno decide qué hacer con su dispositivo y hemos sabido que en cuanto a tecnología y a las decisiones que yo tomo para tener el jailbreak, el escenario de una persona no tiene por qué ser el mismo el de otro. Profe, ¿cuándo empezará con la clase? En el minuto 30, en el 30 arrancamos. Y le dice, saludos, profe, desde el iPhone 13 Pro Max en 15.1.1. Ay, John, Chile, si estás en una versión, pero de las buenas. Uy, todavía está cargando el iPhone. Hay que esperar, no hay. Se va a demorar. Hay que pensar que es una batería que a lo mejor nunca se ha cambiado. Imagínate cuántos años esa batería. Profe, ¿me recomendarías comprar un iPhone 11 para largo plazo? Depende de tu presupuesto nomás. Zumo de naranja. Mira el nombre que se pone la gente, ¿eh? Zumo de naranja 739. Depende de tu presupuesto.
Si el que tienes en mente es un 11, parece que es el que quieres. Saludos hasta Colombia también para Juan Daniel Rojas Mejía. Gracias por estar acá. JJ también. Me dice Vector, no, Víctor, lo dije mal. Víctor Tecún. Profe, aquí viendo el en vivo. Yo tenía Yelve, pero actualicé mi iPhone a 15.11 con Future Store. Y que me recomiende ahí o subo. Ya vamos a hablar de aquello. Tranquilo, Víctor. No hay ningún problema. Néstor me dice, tengo un iPhone 7 en 15.3.1 con jailbreak. Actualizo para esperar el jailbreak. Bueno, Néstor PQ, si tiene los SH, actualiza a 15.1.1. Es lo que yo hice con mis equipos. Y si llega a salir, todos felices. Y si no llega a salir, todos tristes. Pero como están las cosas avanzando hoy en día, parece que todo va para allá. Alfredo está diciendo ahí una recomendación en el chat que él tiene su iPhone 11 y no tiene ningún problema con él, está súper contento, así que ahí tiene un testimonio. Rodrigo Álvarez, yo hice el jailbreak en 14.8.1 con el iPhone Plus, el 6S debe ser. Y al apagar y prender el celular quedó sin jailbreak. Sí, Rodrigo Álvarez, porque es lo que ocurre. Y luego hay que hacer el jailbreak otra vez y todos los tweaks vuelven a funcionar, no hay que estarlos instalando otra vez. Todo se reactiva simplemente. Me pregunta Skaten Road, profe, ¿cuáles son las desventajas del jailbreak? Yo creo que una desventaja en la que estamos viviendo ahora es que no hay en todas las versiones de iOS y hay que estar esperando nada más, y la espera se hace larga. Otra desventaja es con algunas aplicaciones o videojuegos que el jailbreak los detecta y no abren los juegos, te manda un error, pero hay tweaks que permiten solucionar eso. Y bueno, una de las ventajas también, si llega a aparecer un jailbreak de tipo rootless, es que varias aplicaciones no detectan el jailbreak. Entonces, un iOS 15 sería un poco más sencillo en ese sentido. Me dice, profe, tengo un iPhone 12 Pro Max con 15.2.1. ¿Puedo hacer el jailbreak? Me dice el Choco Viral. No, todavía no hay jailbreak liberado para iOS 15. Oh, me tengo sueño. Rayos. Baby, ¿me puede traer un vasito así grande con jugo? Tengo sed. Y eh, un ibuprofeno. Ya me está doliendo hoy la edad ya. Y el W40 para las articulaciones. No. W40 es un aceite que se ocupa en Chile para aflojar los metales, las tuercas, etcétera. Ya, sigamos con el chat. Profe, pero teniendo los SH, ¿no da lo mismo estar en 14.8, luego subir con Future Store? Pregunta a Aaron VR. Ahí sí, se me lengua la trave. Se me lengua la traba. Más encima. Eh, sí, conviene hacerlo, subir con Future Store después, pero solamente si tu dispositivo tiene Touch ID, porque los con Face ID, luego el Face ID queda desactivado si es que subes cuando ya Apple deje de firmar 15.3.1, ¿ya? Así que no da lo mismo, da lo mismo si tienes un equipo con Touch ID, repito, esos, suben y bajan, no va a haber ningún problema, pero, pero no el resto, ¿de acuerdo? Me dice Frank Giraldo que está esperando ya y, ya estamos en el minuto 29, tenemos que no, cercanos estamos. Quedan 2 minutos para que arranquemos. No te automediques. Sí, pero risotto es un ibuprofeno, simplemente es para ayudar, no es un medicamento que se venda al menos en Chile con receta médica. Tranquilo, mi gente, es como un paracetamol, algo así. Hoy día el brazo fue, pero el movimiento que hice con él ya me está doliendo, así que para por lo menos que desinflame la molestia, ¿ya? A 1 minuto de empezar la clase, 2:32. ¿Cuándo sale el jailbreak de iOS 15 con checkbrain? Ya tengo que hacer el bypass. Mira, Domi, yo siempre he dicho que los equipos con bypass vas a tener este problema toda la vida mientras el equipo esté contigo. O lo regresas al dueño, o lo vendes por partes, o lo regalas, o lo abres, o te pones a jugar con él, o lo vendes, simplemente te deshaces de él, pero son las mejores opciones porque vas a tener siempre este problema. Imagínate, luego, si no aparece nunca checkbrain y te quedaste con el equipo, o si algo vuelve a pasar en iOS 16, entonces, uy, ahí prendió, ¿lo escucharon? Ahí prendió el teléfono. Vamos a verlo, aquí está. Debe estar como con 2 de batería. A ver,
Lo voy a desconectar. Miren esta belleza. Esto es una belleza. No sé si usted mira esto. Ah, claro, no hay SIM. Y si voy acá, ¡chin! Ahí está Cydia. ¿Estoy desconectado al Wi-Fi? Sí. Vamos a abrir Cydia. Lleva apagado como no sé cuántos meses. Y ahí está Cydia cargando. Qué genial, mira todo Cydia. Bueno, se demora mucho en cargar Cydia porque, hello, estamos en un iPhone 1 que se ocupó mucho para cambiarlos de compañía, sacarlos de AT&T, se ocupó para activar la cámara, o sea, ponerle video a la cámara, para, mira esto nada más, las repos, mira las repos, actualizar. Pum, ya están actualizando. Una preciosura, me encanta. Gracias, mi amor. ¿Ah? Ya, mi amor, muchas gracias. Oh, tengo mucha sed. Del like, así es, Benjamín, esperen que me duele. O sea, tengo sed. Un jugo de limón, qué rico. Ya, vámonos entonces con la clase. Ok, ya pasamos el minuto 30. Hay más de 120 personas, 90 likes. Si te gusta lo que has visto hasta ahora, deja tu like, aunque estés viendo la repetición, deja tu like. ¿Ya? Deja el comentario, comparte el video y gracias porque cada día el canal va creciendo. Y da gusto a mí y gratitud el poder verles apoyando siempre. Acá llegó el ibuprofeno. La repo de Marciano fue un risotto bueno. Así es. Pedro Morales Alfonso, saludos desde Cuba. Wow, saludos también para allá. Acá Diego también llegó ahí al chat. Ya, vámonos de lleno. Acabo de desactivar el chat, o sea, los mensajes que estén enviando no los voy a estar viendo. Así que ahí consiguieron ustedes, no, o sea, mejor no los envían. Ya está el canal de Rubén ahí, Rapa Apple, para que vayan y se suscriban. Hombre que es protagonista de este video, una confirmación pero increíble que se mandó desde España para todo el mundo. Así que ya, ¿por dónde partir? Bueno, esta semana recibimos muy buenas noticias. Partimos hablando la semana, o sea, yo creo que hay dos grandes noticias de la semana. La primera es el pre-jailbreak de Pattern, que tomó el, el- el- la vulnerabilidad que liberó Brighty App, que luego la pulió el Binary Boy, liberó el exploit, empezó a trabajar con el exploit J. James, empezó a trabajar con el exploit Pinstar y empezó a trabajar con el exploit Pattern. Pero Pattern no es por desmerecer el trabajo de J. James o el de Pinstar, pero Pattern ha demostrado que cuando él toma la vulnerabilidad de alguien y libera, y hay jailbreak. O sea, Pattern lo hizo en iOS 15.3. El exploit es liberado por el Mother Pwner que libera el cicuta virosa. Luego lo tomó el cicuta virosa Pattern y pum, hizo una liberación, jailbreak, Uncover y Taurin hasta 14.3. Luego Sahara Mar hizo también la liberación de un POC, que es la introducción a la vulnerabilidad, las primeras líneas, un resumen, es como la vulnerabilidad incompleta. Y Sahara Mar simplemente lo liberó, lo tomó Pattern y pum, Uncover hasta 14.8. Entonces ahora tenemos al Binary Boy que libera el exploit después de haber trabajado con lo que liberó Brighty App y Pattern vino, lo tomó y pum, ahí está el video. Y él dijo, hoy no prometo nada yo y obviamente es tema de conversación para el podcast que voy a publicar en unas horas más. Sale todos los domingos el podcast. Ya van 105 podcasts consecutivos, así como 105 directos. Y resulta que esa es una de las noticias de la semana. Y la segunda noticia, que es el motivo por el cual se está haciendo este video, es porque hay que estar tomando una decisión. Y esta decisión tiene los días contados, pero no sabemos cuántos días van a ser. Y es la de estar esperando o en iOS
15.4 beta 3 o en iOS 15.3 RCI. Pero ¿por qué esto? No se trata de estar esperando en la versión más baja de iOS. Bueno, la segunda noticia que salió esta semana fue un POC, que es el Proof of Concept, es una prueba de concepto que fue liberada por una compañía de seguridad, ni siquiera hay gente relacionada con el jailbreak, y lo estuvieron liberando y de hecho el POC se tomó y se empezó a pulir, o sea, no a pulir, sino que con él se creó una aplicación que varias personas estuvieron liberando, probando, y resulta que lo bueno de eso es que Rubén, alias Rubano en Twitter o Raba Apple acá en YouTube, él pudo hacer pruebas en su dispositivo subiendo a todas las betas de iOS 15.4 hasta donde funcionaba este POC. Y funciona hasta 15.4 beta 3. Y es una muy buena versión de iOS. Tengo que estarlo diciendo. O sea, 15.4 beta 3, por ejemplo, ya tiene, no sé, no es que sea la gran cosa, pero emojis, cosa que mucha gente ha pedido, les gusta por algún motivo. Está este desbloqueo de la mascarilla con el Face ID con mascarilla, sin el Apple Watch. Y resulta que genial, o sea, 15.4 beta 3, espectacular. Una versión beta para estar esperando ahí un jailbreak a futuro. Pero está otra versión beta que se está firmando ahora, que de manera inexplicable, no sé por qué lleva tanto tiempo esa beta allí. Lleva, pero será, no sé, más de un mes, casi 2 meses será, y Apple la sigue firmando, o sea, todavía se puede instalar. Y esa es 15.3 RC. Entonces, el primer escenario en el cual me voy a colocar es en el de aquellas personas que hoy día, escuchen bien, que hoy día se encuentran en iOS 15.4. Entonces lo voy a colocar acá en tono de afirmación, ¿de acuerdo? Estoy en iOS 15.4. Y hay otro caso, ¿cierto? Estoy en iOS. ¿Qué pasa si yo estoy en 15.3.1? ¿Ya? Creo que se pueden, o los puedo englobar los dos en el mismo caso, ¿no? Porque estoy viendo que me va a faltar pizarra si quiero colocar todos los demás casos. Ya voy a colocar acá ahora. Ah, no, no. De acá yo puedo parar. Estoy en iOS 15.3 y 15.2.x. ¿Ya? Y 15.2.x. Eso quiere decir 15.2 y 15.2.1. ¿Ya? Y acá estoy, no tendría que ser entre, ¿no? Estoy entre iOS 15.2, ahí sí. Estoy entre 15.2, la beta 1, y 15.0. Churro, tengo harto escenarios distintos. Y ya el último estoy en iOS 14. ¿Ya? Que estoy en iOS 14.x le voy a colocar. Entonces tengo sin duda distintos escenarios y la gran duda viene a ser, para cada uno de ellos, independiente del dispositivo, para cada uno de ellos, ¿cuál es mejor? Entonces voy a colocar el signo de pregunta, instalar iOS 15.3 RC o 15.4 beta 3. Ahí está la interrogante, ¿de acuerdo? No sé si se alcanza a leer. Entonces, es acá donde hay que poner ojo, atención. Vamos a dibujar acá un ojo. No soy el gran dibujante. No sé si esto se esté viendo a través del teléfono, pero acá en mi pizarra sí se ve acá un ojo. Ahí le vamos a hacer unas cuantas pestañas. Ahí está, Sauron. Listo. Ya, hay que poner ojo a esto. Entonces vamos a ver, primero que todo le quiero dar las gracias. Hay más de 150 personas conectadas y más de 110 likes. Gracias a todos por estar acá. Recuerden también dejar su like, compartir el video. Hay un canal de Telegram, te invito al canal de Telegram donde voy poniendo noticias, novedades, he hecho transmisiones en vivo, aparte de las que hago acá en YouTube.
Les voy contando a veces de los videos que estoy grabando, así que vayan por favor para allá. Un día hice algo súper loco en el canal de Telegram que fue transmitir en vivo cómo hago la intro de un video. Y todas las veces que me falló la intro, me falló y grababa, y entonces ahí estaban viendo lo que a mí en lo personal me cuesta. ¿De acuerdo? Me demoro haciendo eso. Pero en fin, no es tema de ahora. Ya, la pregunta es, ¿instalar iOS 15.3 RC o instalar 15.4 Beta 3? Bueno, vayamos viendo los casos. Si estás en iOS 15.4, ya la versión final, ¿cierto? La versión, la última, la pública, la versión definitiva de 15.4, en este caso definitivamente tienes que huir. Tienes que huir de esta versión, pero arrancar. Y el tutorial está en la descripción, cómo bajar de versión de iOS 15.4. Entonces tienes varias opciones para bajar, que hoy día Apple te permite hacerlo con iTunes, simplemente descargando el instalador, el IPSW, el enlace de descarga también está en la descripción de este video. Acá sí o sí hay que bajar. Este caso es el indiscutible. Creo que es el más fácil de estos 5 escenarios que tengo acá. El más fácil de todos ellos es el de 15.4, o sea, es el consejo más rápido. Obviamente no tienes que estar en esta versión de iOS. Miren que estoy pintando las flechitas, me estoy entusiasmando con esto para que se pueda ver mejor ahí en la pantalla. Entonces, este es el consejo más rápido. Si estás en 15.4, tienes que bajar y tienes las siguientes opciones. Y ojo, si tú no estás en 15.4, atento a lo que voy a decir ahora, porque es el motivo por el cual de estas dos versiones, cuál yo me inclino más. Tienes dos opciones para bajar. La primera es iOS 15.3.1. Todavía Apple lo está firmando en el día en el cual se está haciendo este directo. Se puede instalar esa versión libremente con iTunes. Entonces, o tienes 15.3, déjenme sacarle acá el iOS porque me va a quitar espacio. Tienes que bajar a 15.3.1. Tienes, no, 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 no. Tienes tres opciones. Puedes bajar a 15.4. La beta la voy a poner como beta, pongámosle beta. Puedes bajar a 15.4 beta 3. Puedes bajar a 15.3.1 y puedes bajar a 15.3 RC. Entonces, tienes dos betas para bajar y la versión final. Es como les dije recién, este es el escenario más fácil. Porque estando en 15.4, sí o sí hay que huir, arrancar de esta versión. Y entre estas tres, bueno, tienes distintas opciones. No, no puede ser 15.1, ¿ok? No, a menos que tu teléfono tenga Touch ID, que hayas bajado, te tenga los SHSH de iOS 14 y los SHSH de iOS 15.1, es como sería como bajar, subir, pero eso sería un caso como tan excepcional. No, es muy difícil que alguien pueda reunir, no imposible, pero sí difícil que alguien pueda reunir todos esos requisitos. Y entonces, de estas tres versiones de iOS, ¿cuál es la que al menos yo recomiendo? Yo recomiendo 15.3 RC. ¿Por qué motivo? Y escuchen esto, todos aquellos que, aunque no estés tú en 15.4, ¿por qué recomiendo esta versión? Por el sencillo hecho que luego, aunque Apple el lunes o el martes deje de firmar 15.3.1, tú luego lo vas a poder estar instalando con el perfil que retrasa las actualizaciones. ¿Cierto que ese perfil sirve solamente para bajar de versión de iOS? ¿Sí? Perdón, sí, el perfil solamente sirve para subir de versión de iOS. Entonces, si estás en 15.3 RC, incluso puedes subir a 15.3 la versión final y a 15.3.1 la versión final. Están esos perfiles hoy día en el delayota.com, que es la página de Sounders Tech. O sea, es tan buena esta versión que luego te permite subir a 15.3 y 15.3.1. Pero es que a mí me interesa el desbloqueo con la mascarilla. Yo me quiero ir a 15.4 beta 3. Ya, también puedes bajar ahí. Pero ¿por qué no es recomendable? Por dos motivos. El primero, porque entre todas las opciones que tienes es la más alta y obviamente el consejo es esperar en la más baja. Lo dijo Jay James, no es un consejo que yo esté inventando, no es algo que la gente repite porque sí.
Es gente que trabaja en equipos de jailbreak y ellos te dicen, espera en la más alta. No es un pecado esperar en 15.4 beta 3. No es que esté mal, pero si él lo dice, sigamos el consejo. Entre las tres opciones que hay es esta. No, pero es que yo quiero el desbloqueo con mascarilla. Ok, lo puedes hacer. Pero el problema de esa versión es que luego si aparece un jailbreak en 15.3, ¿eh? Y si llega solamente hasta 15.3.1, ¿eh? Y si se comprueba luego que la vulnerabilidad sea liberada ya completa, no a modo de POC, y resulta que tu equipo no es compatible en 15.4, pero sí en las inferiores, ¿eh? O sea, hay bastantes peros en estar yéndose a 15.4 beta 3. Entonces, si estás en 15.4, la versión final, tienes tres opciones para estar bajando de versión de iOS. Y resulta que estas tres opciones también se aplican para varios. A ver, se aplican para todos, pues. Ujú, ujú. Claro, pues si se firma para todos, se firma para todos y se firma para todos, bueno, estas tres versiones de iOS es como copiar y pegar para todas y sería estar viendo en cuál quedarme. Bueno, si estoy ahora en 15.3.1, ¿de acuerdo? Si estoy en 15.3.1, ahora no me voy a entretener tanto pintando la flecha, ¿ok? Te quiero dar las gracias porque estás en el directo. Yo sé que varios ingresan a este momento y yo lo aprecio. Algunos ven la repetición y gracias por aquello. Gracias por estar acá. Recuerda dejar tu like y comentario. Listo. Ok. ¿Qué pasa si estoy en 15.3.1? Bueno, tengo las mismas opciones. Estoy en 15.4. Tengo la beta 3. Bueno, en este caso no sería bajar, sino que sería subir, ¿cierto? Pero bueno, la flecha, digamos que apunta en este caso. ¿Me puede traer más juguito, por favor, mi amor? Gracias. ¿Qué necesita? ¿Mm? Ah, ya. Bueno, no, en este caso, si está en 15.3.1, no aplica 15.3.1, son distintos. Bueno, y la segunda opción que tienes es 15.3 RC. Bueno, estoy en una versión final. ¿Subo a la beta 4 de 15.4 o bajo a la última de las betas, la RC, el Release Candidate, el candidato a ser liberado? Usualmente esta versión RC sale una semana antes de la versión oficial. O sea, cuando salió 15.3, la versión final para todo el público, una semana antes apareció 15.3 RC. Es la última de las betas. ¿De acuerdo? Y que prácticamente digo 15.3 RC es lo mismo que 15.3. Entre estas dos versiones, ¿qué estar haciendo? Bueno, la historia, gracias mi amor, la historia no es muy distinta a si es que estás en iOS 15.4. En este caso, también recomiendo estar bajando a 15.3 RC. También lo recomiendo. ¿Y por qué lo recomiendo? Por lo que mencionaba recién. Luego con el perfil puedes subir a 15.3 la versión final, no la RC. La RC está más abajo que 15.3 y con el perfil puedes subir luego a 15.3, puedes subir a 15.3.1. Ah, pero es que yo quiero esta versión, yo quiero esa. Bueno, si tanto la quieren, hagamos lo siguiente. Tienen que hacer algo que no les gusta a algunos. Si tanto quieren 15.4 beta 3, hagan lo siguiente. Instalen 15.3 RC y guarda tus SHSH. Simple. Simple. Guarda los SHSH de la beta. Hazlo. Entonces, de esa manera, ¿de qué te vas a asegurar? Que primero te quedas en una versión baja y si sale el jailbreak, luego vas a poder subir a 15.4 beta 3 porque tiene los SHSH. Ay, profesor, como lo dice como si guardar los SHSH fuera algo malo, como no es algo malo, pero para algunos, no sé si lo es, o es motivo de pereza, no sé, en realidad hay un montón de tutoriales. Por último, anda acá mismo en YouTube, cómo guardar los SHSH de versiones beta de iOS. Busca un montón de tutoriales. Yo tengo unas opciones acá en la descripción de este video y hay muchas otras. Y bueno, en realidad el consejo de guardar los SHSH
son para los 5 escenarios que tengo acá. ¿De acuerdo? Podríamos colocarle una letra, ¿no? Le vamos a poner acá el caso A, el caso B, el caso C, el caso D y el caso E. ¿Ok? Acá cambia un poco la historia. Esto creo que lo tengo que separar. Creo que no funciona así. Estoy en iOS 15.3 y acá mismo voy a hacer, estoy en 15.2.x. Ahí sí. Acá ya las historias son diferentes. Bueno, si es que estoy en 15.3, eh, tengo, bueno, la única opción que tengo en este caso para moverme libremente es o me voy a 15.4. Vamos a hacerle el tema de la flechita, ¿ya? Digamos que la flecha no es para bajar, sino el paso a seguir. Es para separar dos elementos desde el título a los consejos. ¿De acuerdo? Vamos a asociar de esa manera la flecha, ¿ok? No como que hay que bajar, porque no en todos los casos se aplica bajar. ¿Ya? Entonces va a haber una flecha roja en cada uno de los casos. Tienes dos opciones. O te quedas en la versión definitiva, ¿cierto? En 15.3, no la RC, la definitiva. O subir a 15.4 beta 3. 15.4 beta 3. Y adivina cuál es. Adivina cuál es. Rayos, no me quedó cuadrado. Porque, o sea, no me quedó ordenado. Oh, me apareció un caso más porque quiero ver. Hay gente que está en 15. Uy, ¿qué pasó acá el borrador? El plumón rojo está pero tóxico. Ya, ahí está. Perdón, disculpen mi talk, que tiene que quedar bonito, si no, no me gusta como... Ahí está. Listo. Ok, está la opción de 15.4 beta 3 y está la opción de simplemente 15.3. La RC no la coloco, ¿por qué? Porque la RC entre 15.3 y 15.3 RC prácticamente no hay variaciones. No recomendaría a alguien que se vaya a 15.3 RC. Ah, pero lo vamos a colocar para que se vea, ¿ya? RC y la 15.3 la final, ¿de acuerdo? En la versión final y lo voy a dejar acá. Pum, 15.3. En este caso no sería la RC. Creo que no aplica, no lo vería como necesario. Creo que el de iOS 14 lo voy a dejar fuera. No, pero yo estoy en iOS 14, pero en realidad es la... Ya les voy a contar por qué. Siguiente caso. Estoy ¿Estoy dónde? Estoy en iOS 15.2.1 o 15.2, en esas dos versiones. Y en esas dos versiones, no, 15.2.x lo voy a poner mejor. Para el momento del consejo sea más sencillo. Estoy en iOS 15.2.x. Ya, vamos con la flecha roja, que ya se ha vuelto como el icono representativo del consejo que se entrega en cada uno de los casos, en cada uno de los 5 casos. ¿Y por qué no quedó iOS 14? Hice una encuesta el otro día y la cantidad, la minoría de la gente está en iOS 14. Ah, pero ¿cómo nos deja fuera porque somos minoría? Voy a dar el consejo hablado, no lo voy a dar escrito. No van a quedar excluidos de los consejos que se están entregando hoy. Ya este iOS no me gustó cómo quedó. Ahí está. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, estoy pero pasadísimo. Ya, 15.2.1, tengo 15.2.1 o 15.2. Entonces, ¿qué opciones tengo? Tengo para irme a iOS 15.4 beta 3. Tengo para irme a 15.3 RC o quedarme en 15.2.1 o 15.2 la versión final. En este caso, el consejo es quedarse en iOS 15.2.x. Esa es la versión que tienen que estar. No todos tienen que subir a 15.3 RC. Subir digo porque están en 15.2.x. Y el caso 5, estoy entre iOS
Estoy entre iOS 15.2 beta 1 y iOS 15.0. Entonces, las mismas opciones. Tienes 15.4 beta 3 y 15.3 RC, 15.3 RC. Y la última opción es, bueno, no subir. Pongámoslo así mejor. ¿De acuerdo? Para que no, muy largo escribir todo eso. Y la opción acá es, obviamente, no subir. Dice, ah, pero tengo que hacer eso. Y una característica, mira, me faltó la flecha roja en esta. Me faltó la flechita roja. No, hoy quedó horrible, quedó esa flecha. Vamos a arreglarlo un poquito. Turu, tu, tu. Y no quiero dejar fuera de la pizarra. Quiero dejarlo escrito porque todavía queda espacio ahí abajo y se puede ver. eh, sobre todo para los que están en estas versiones, en el caso C, D y E, bueno, para todos en realidad, para todos, el consejo, déjenme rayar que estos llegaban simplemente hasta acá, ¿ya? El consejo para todos es guarda tus SH. Guarda SH de las betas. Guarda los SH de las betas y de las versiones finales. ¿De acuerdo? ¿Y de qué me va a servir el SH? Que luego yo voy a poder subir a una versión aunque Apple ya la haya dejado de firmar. Ah, pero el caso F. ¿Qué pasa con la gente que está en iOS 14? Bueno, el consejo, tienes dos caminos. O te quedas en iOS 14 o subes. Dice, ah, pero es que no puedo subir porque si tienes los SH de 15.1, sube. Está el tutorial en la descripción. Sube. Ah, pero es que no puedo subir porque mi teléfono que estoy en iOS 14 no tiene jailbreak, entonces no puedo usar los SH. En ese caso, tienes que tomar una decisión. O te quedas en iOS 14 o te vas a 15.3 RC, que es la más baja entre las opciones que tenemos hoy día, que se estén firmando. Hoy día se firma, ¿cierto? 15.3.1, 15.3 RC, 15.4 beta 3. Si estás en iOS 14 y no tienes los SH o no tienes jailbreak, o te quedas en iOS 14 esperando por un jailbreak en iOS 14 o te vas a 15.3 RC. El tema es que esta beta lleva mucho tiempo firmándose, o sea, ¿cuándo salió 15.3? Y ahora estamos en una 15.3 RC y se está firmando hoy, entonces hay que apurarse. Esta semana Apple podría acabar con todo esto. Apple, sin duda, el lunes o el martes va a acabar con 15.3.1. Lo más probable es que el lunes, porque 15.4 salió el lunes pasado. Y lo más probable es que también acabe con esta beta. Entonces, si estoy en iOS 14 y no tengo los SH o no tengo jailbreak, y quiero un jailbreak, la gente, los desarrolladores del jailbreak están trabajando en iOS 15. Ah, entonces voy a subir acá. Sí, pero el jailbreak que se está haciendo ahora está solamente para el caso E. Solamente desde 15.0, 15.0.1, 15.0.2, 15.1, 15.1.1 y 15.2 beta 1. Entonces, acá se está trabajando un jailbreak. Ah, pero entonces si yo estoy en iOS 14 y no tengo los SSH y no tengo jailbreak, me estás diciendo que me vaya a 15.3, a 15.3 RC, si ni siquiera, pero es tu decisión porque Apple va a cerrar esa puerta. Y si la cierra, ¿qué le vamos a hacer, pues? ¿O no? Si la cierra, hasta ahí nomás llegamos. Entonces, por eso nos encontramos en una situación, como todos los años, en el que estamos como sintiendo esos dolores de parto, como que, ay, se viene jailbreak, se viene, y Apple nos pone entre la espada y la pared. Ahí está la decisión. Mi teléfono, ¿dónde se encuentra el principal? En 15.2 beta 1. ¿Por qué? Porque el teléfono, el mío venía con 15.2, la versión final. Y mientras se firmaba 15.2 beta 1, la instalé. Di el consejo para hacerlo. Hice tutoriales de cómo lograrlo. Entonces,
les doy las gracias a todos los que lo siguieron. Imagínense la alegría en el corazón cuando nos enteramos que 15.2 beta 1 era vulnerable también. Fue una explosión de alegría. ¿De acuerdo? Así que ahí están los casos, pues. Lo único que nos queda es la captura de pantalla y vamos a traer el iPhone. Ajá. ¿O se apagó? Ah, no, todavía sigue acá. Miren cómo suena esto. Qué hermosura, ¿no? Qué genial. ¿Se imaginan lo que costó encontrar el iPhone 1? Genial. Ya, vamos con la captura de pantalla. Ahí con el teléfono. Captura de pantalla. Ya, pues tómate la captura. Tengo que terminar de editar el podcast. Se publica en un par de horas el podcast. Se me está cayendo el audífono podcast. Vale, justo. Ya. Entonces, mi gente, de esta manera vamos concluyendo este directo. Veamos si quedan ahí algunas preguntas. Siempre hay tiempo para otras preguntas. A lo mejor vieron algo y les quedó alguna duda. Entonces, la captura de pantalla. Me etiquetan en Twitter, por favor, y colocan el hashtag en vivo con el profe y le vamos a estar dando like y retweet para que más gente vea lo que ocurrió en esta clase. Dejen el enlace del video también para que otros lo puedan ver y gracias por dejar tu like. Así que viendo acá en el chat, yo creo que la próxima semana va a haber un jailbreak. Wow, Frank Giller ahí lanzándose con un ETA, un Estimated Time to Arrival. Estimated Time to Arrival, lo dije mal, perdón. Cristian Benítez, ¿puedo hacer jailbreak en 15.02? Esas cosas yo siempre las vivo en clases también. Estoy haciendo toda la explicación. Y un estudiante me pregunta algo como que, pero si lo acabo de decir. Bueno, a lo mejor llegaron recién. La diferencia con las clases en mi colegio, en mi escuela, es que están siempre los estudiantes ahí presentes, pero a veces me ocurre. Hagamos cuenta que la pregunta viene de alguien que recién llegó y no hay ningún jailbreak liberado en 15.02, pero se viene uno, no actualices. Eh, bueno, ya me están troleando con la pregunta, ¿o no? Empezaron a preguntar cuándo sale el Yelve para 15.3, cuándo el Yelve para 15.3.1. Ya, lo vamos a tomar como un troleo, ¿ya? Eh, ya, no me sigan ya. Por eso el champú trae instrucciones. Oh, risotto, qué malo. Por eso el champú trae instrucciones. Benjamín, hello, ¿cómo estás? Benja, todavía no termino de editar el podcast, tengo que hacerlo. Y la miniatura, ya estoy muy cansado. Oh. Saludos, profe, muy buena clase, dale, Benja. Se ve un poco mejor, profe. Ya, un poco mejor que ayer, decís tú. ¿Cómo usar los SHSH en Windows para subir a 15.1 en una 13? Chiro, no, tienes que tener o instalar Linux o una máquina virtual con Linux, tienes que hacerlo, ¿ya? Y el tutorial está en la descripción. ¿Es seguro 15.3 RC? O sea, sí. O sea, ¿a qué te refieres con que es seguro? ¿Con que va a haber que ahí? Bueno, de todas las versiones disponibles es la más baja y luego puedes subir si estás, es que lo que más me gusta de 15.3 RC es que luego puedo subir o con el perfil y también con los SHSH. Entonces, me preguntan, ¿en serio el champú trae instrucciones? Bueno, la próxima vez que estés en el baño, revísalo. Me mantengo en 15.1 siguiendo los consejos Andrés Ospina Pérez. Esa es la actitud. Muy bien. Me dice también acá Soft Damián, profe, un iPhone 8, 14.8. ¿Puedo hacer el jailbreak? Sí, tiene checkra, ya tiene jailbreak ahí. Y estoy en iOS 13 y tengo guardado los SH de 14.8. ¿Qué iPhone es? El 8. Ah, puedes subir también. Puedes subir con Future Restore. Tutorial en la descripción. Lo bueno es que los teléfonos que se ven más complicados son los que tienen Face ID y tu iPhone 8 tiene Touch ID, así que no hay dramas. Fernando Cruz, yo estoy en 15.2, iPhone 13 Pro Max. Bueno, Fernando Cruz, en tu caso, como todo se está preparando para el caso E, tú estás en el D, pero fíjate que nada más es el siguiente jailbreak serías tú, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la actitud que hay que tener. Ah, el siguiente soy yo, no me muevo entonces, ¿ya? Ok, saludos desde Puerto Plata, RD, linda tierra, República Dominicana. Francis y Rizale, también saludos para ti. El champú jailbreak, esa onda. La clase del champú le vamos a colocar acá, donde están todas las instrucciones.
Saludos desde Las Vegas, Nevada. Mira, buen directo para esperar el hielo. Dale, Miguel. Disfruta nada más. Ya pues, nos vamos despidiendo, ¿les parece? Tengo cosas que hacer. Me pregunta acá, ¿puedo hacer downgrade de 15.4? Pero si está todo escrito ahí. Lo dije en la clase. Yo lo dije en mi día. Es que llegué recién. Bueno, vea la repetición desde el minuto 30 en adelante. Ahí está. En ese orden de ideas, ¿POM libera primero el jailbreak? Es una buena pregunta. Lo vimos en el podcast que grabamos ayer, así que no se lo vayan a perder, porque es bueno lo del podcast, conocer opiniones de otras personas, ver cómo desde otros prismas también se puede llegar a alguna conclusión o una visión que a uno se le escapa. Me dice Frank Giller, profe, invíteme a su podcast a conversar, apoye, soy de Ecuador. Bueno, mándame un mensaje por Twitter, escríbeme ahora, porque voy a revisar las notificaciones terminado el podcast. Escríbeme ahora, ¿ya? Así que nos vamos despidiendo. Saludos desde Puerto Rico en 15.3.1. Genial. Está JAA haciendo spam en el chat, pero le vamos a responder igual. ¿Es seguro el YELP para 15.3 RC? En ningún momento se dijo que era seguro, pero en los casos que se recomendó 15.3 RC es la versión más baja. Entonces, al ser la más baja, tiene más probabilidades de jailbreak. Y si luego aparece una versión más alta que 15.3 RC, se puede subir con el perfil. Y si guarda los SH, mejor todavía. ¿Ya? Tuve que haberlo mandado a ver la repetición de la clase al que hizo spam, pero ahí está la respuesta. ¿Ok? Así que, tutum, seguimos acá. iOS GAP. Sí es seguro, no sé si es tan seguro, pero es una buena versión, es la más baja, ¿de acuerdo? Es la más baja. Saludos desde las Islas Canarias, dice acá. Tengo dos iPhone 11 Pro. Saludos. Ah, el de las Islas Canarias es Richard Guerrero Díaz. Faltó leer el nombre. Está Iberton Dos Santos también ahí en el chat. Saludos, Iberton. Saludos, profe. Los dolores es por la juventud. Ah, por semejuela. Semejuela juventud. Toda la razón. Sé que está mi jugo de limón acá esperándome. Vamos a buscarlo. Acá está. Ya. Pregunta a Lit Fitness. ¿Por qué se tarda tanto el jailbreak si ya hay avances? Bueno, Apple lo puso difícil a iOS 15. Y los desarrolladores, ellos también tienen vida. Tienen, no sé, que ver Netflix. ¿Tendrán familia, hijos, esposas, esposos? Eh, Tienen su vida personal también. El jailbreak lo hacen gratis. Ah, pero paguémosle. No lo van a recibir si ellos no están interesados en aquello. ¿Ya? Ok, ya tengo mucho tuto. Tuto decimos en Chile cuando ya hay sueño. Tengo tuto. En Chile decir tengo tuto significa tengo sueño. ¿Ya? Así es. Ya pues, gracias a todos por estar acá. Voy a terminar de editar el podcast. Próxima semana el directo también sería a la misma hora. Los invito a mi canal de Telegram. Entra a la descripción. Y nos despedimos entonces. Sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Ya hay video pensado para el lunes, martes, miércoles. Ya como que la semana está programada, a no ser que algo ocurra ahí en el intertanto. Risotto, tú eres de España y te quedaste todo el... Gracias, Risotto, por estar acá. ¿Ya? Salud. Bye bye. Un abrazo también para ti, Richard. Que estés muy bien. Gracias a todos por estar acá. Que tengan una linda noche. Saludos también, profe, para Iberton Dos Santos. Didac, no hay ningún jailbreak en iOS 15, pero no actualices tu 15.1 porque estás muy bien ahí. ¿De acuerdo? Por favor, mire la clase desde el minuto 30. ¿Ya? Ok, besos para todos. Nos vemos. Sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio, que se va a editar el podcast con un cansancio y dolor de brazo.